La distrofia muscular es una enfermedad neuromuscular degenerativa transmitida genéticamente y que bueno, va propiciando un deterioro muscular progresivo y bueno, hay una debilidad en el tronco y en las extremidades. ¿Listo para el gran día? Sí, completamente. Eso espero. Desde que ya nació y creció y veíamos que, por ejemplo, no se me movía de la cama, no se me rodaba como los demás niños, que ahora sí ya era mucha la diferencia con los demás niños. Lo empezamos a llevar a ver qué problema tenía. Me decían pues que probablemente era, pues que también había niños que eran más tardíos en su movilización y que no me preocupara, pero ya a los año y medio o al que ya debería de caminar, bueno, me decían refuérzale sus huesitos, dale vitaminitas, proteínas y bueno, ya cuando empezó a caminar que hasta los 5 años todo iba más o menos entre comillas normal. Ya a los 6 que debería de subir escaleras ya normal, cada vez le costaba más trabajo. Y una maestra fue la que más que yo observó que en vez de adelantar iba hacia atrás, o sea que estaba más difícil su deambular. Y me dijo llévalo con un especialista, un ortopedista. Para entonces ya le había puesto yo zapato ortopédico, que porque el pie plano, que porque esto. Y bueno, el doctor al que lo llevé, como que sí fue el que, porque ya lo había llevado con muchos médicos, pero este que me dijo la maestra, llévalo con un ortopedista, uno que sepa, que le haga ejercicios, pues ya lo llevé con él, pero él sí, desde que lo vio me dijo que le iba a mandar a hacer unos estudios para descartar, que no ni me decía ni qué, porque a lo mejor ni era nada grave, y que después le prescribía los ejercicios. Bueno, al análisis, desde el primer instante en que me llaman de laboratorio buscando a mi médico, como que una espina se me clavó, ¿verdad? Porque buscan a mi médico. Tantas veces que saco análisis me dan los resultados o no me preguntan nada. Y bueno, ya les di el teléfono, no lo hallaron, me volvieron a hablar en la mañana. Dijo, es que hay unos los resultados salen diferentes y queremos hablar con él porque tenemos una duda. Pues entonces sí ya me alarmé y ya lo mismo localicé al doctor y ese mismo en una media hora me llamó y me citó con mi esposo. Los análisis habían, no descartó esa enfermedad, más bien la confirmó, que tenía distrofia muscular según su parecer y que, bueno, ya me puso al tanto de más o menos lo que me esperaba de evolución. Y pues así como que sí fue un golpe duro, pero al mismo tiempo como que no lo creía. No, yo dije, no creo, porque me mencionó sobre la enfermedad de cosas genéticas y pues yo vengo de una familia grandísima, tengo 12 hermanos, por lo menos alguno hubiera manifestado ese problema y de seguro yo dije, está equivocado el doctor, es más, yo lo juzgué de mal doctor. ¿Qué ha sido el viaje hasta el momento? ¿Es lo que esperaban? ¿Antinotable? ¿Sí? La madera la ocupan incluso. También hemos rebasado las expectativas. Ampliamente, claro que sí. ¿Cómo no? Bueno, poco a poco, en cuanto a los síntomas, poco a poco nos fuimos dando cuenta de que su accionar no era el normal de todos los niños. Nos empezó a llamar la atención el hecho de que tenía mucha dificultad para levantarse del suelo y esto nos empezó a llamar la atención. La primera intención fue, pues obviamente buscar a un médico que nos indicara cuál era el problema. Y de inmediato pues nos dijeron que eso tenía que ver con sus pies, tal vez sus plantas, lo que llamamos pie plano.
Y el primer paso fue adaptarle unos zapatos ortopédicos. Sin embargo, nosotros continuamos viendo el mismo problema. Empezamos a acudir con médicos y en su mayoría coincidían que el problema que tenía el niño era fiebre reumática. Y como si se hubieran puesto de acuerdo, la conclusión era operarlo de las anginas. Diagnóstico en el que, bueno, pues nunca estuvimos de acuerdo, viendo que estaba muy chico, pues, como para que le extrajeran las anginas. Y seguimos buscando opciones. Se da por una transmisión a través de los genes. Esto es, todos tenemos un material genético, una información que se hereda de padres a hijos y que se transmite a través de las células sexuales. Sin embargo, los cromosomas, que son paquetes de genes, son los que llevan esa información de cómo son nuestras características físicas, algo de nuestro temperamento, muchas características que heredamos de nuestros padres. En el caso de esta enfermedad se da porque hay un gene que no está adecuadamente formado, para que normalmente este gene produce una sustancia que va a proteger a la membrana muscular. Si la membrana muscular está bien protegida por una proteína que se llama distrofina, entonces no es fácil que se rompa y que se destruya el músculo. El problema está en que cuando genéticamente no se genera esta proteína, entonces el músculo se destruye fácilmente. La orden para que se genere este músculo está en el cromosoma X, que es uno de los cromosomas sexuales. Y esta es la razón por la que al una mujer tener dos cromosomas X no presenta la enfermedad, porque si en uno de sus cromosomas fallara ese gene, el otro cromosoma X, que es igual, generalmente sí tiene la orden para producir esta sustancia y por lo tanto no manifiesta la enfermedad en su cuerpo. Pero sus hijos, el 50% de ellos tiene probabilidades de producir esta enfermedad, de sufrirla, porque alguno de ellos va a tener, en el caso de los hijos varones, el cromosoma afectado junto con un cromosoma Y que no tiene nada que ver con esto y que por lo tanto no va a poderle proteger a ese niño de esa enfermedad. Es decir, el único cromosoma X que tiene ese niño varón va a tener presente la enfermedad. En cambio, si se tratara de una mujer, igual que la mamá, una hijita, podría ser transmisora de la enfermedad al tener un cromosoma X afectado, pero un cromosoma sano que le protegería. Por lo tanto, las mujeres no desarrollan la enfermedad, solamente la desarrollan los varones, pero las mujeres pueden ser transmisoras. Sí. Hasta como que Zafaro se acomoda de cierta posición. Duré 3 años de negación, que le llaman, porque yo decía, no, el doctor está equivocado y lo voy a llevar aquí, lo voy a llevar allá. Y lo llevamos a un montonal de partes porque dije, es cualquier otra cosa menos algo genético, porque si no, yo sola descartando las cosas, ¿no? Dije, a lo mejor de verdad le faltan fuerzas en sus huesitos, a lo mejor que sí, a lo mejor porque no le di tal leche o así, pero
Lo llevamos a todas partes donde nos dijeron, hasta que ya se caía tanto que me dolía, y le compramos su silla de ruedas. Y pues sí, ahí fue cuando ya acepté que era lo que el doctor me había dicho. Por lo tanto, todo lo demás que me había pronosticado tenía que suceder. Era que iba a perder cada vez más sus movimientos y sus músculos se iban a ir deteriorando. Y bueno, ahorita que tiene 20 años, he pasado por todo lo que me describió. Y aún así lo seguimos llevando, pues con la esperanza de que hubiera algún doctor supiera alguna novedad o algo, porque este doctor me dijo no hay nada, ni se angustie de andar buscando, si hubiera se sabría de inmediato. Y sí, así fue. Todas las veces a las que fuimos pensando que había una solución, resulta que no era, pues que era diferente enfermedad, o que se equivocaron, o que ya medito y todo eso, pero bueno. Yo practiqué fútbol toda mi vida. Entonces, intentando que él participara también en el juego, lo empecé a llevar a que me acompañara a los partidos de fútbol, a ver si se daba en él el interés para jugar al fútbol. Y en los medios tiempos, muchos compañeros llevaban a sus hijos que coincidían en edad con la de él. Y me tocó observar pues que, a diferencia de los demás niños, también correr le representaba mucho problema. Parecía que lo hacía en cámara lenta. A diferencia de los demás niños que corrían tras una pelota, él parecía que lo hacía en cámara lenta. Le gustaba mucho el fútbol, sin embargo, pues se encontraba muy limitado para su práctica. Entonces, seguimos insistiendo con los doctores, a ver, aumentando todavía esta característica más, pero no nos sabían dar respuesta, pues, y caían siempre a lo mismo. Se dejó lo del pie plano y seguían los diagnósticos de fiebre reumática. En ese andar con los doctores y jugando fútbol, por ahí en una ocasión un compañero me comentó: ¿por qué no ves a un ortopedista? Yo conozco a Jesús Delgadillo. Digo, hombre, yo también lo conozco, es mi vecino. Digo, tiene su consultorio cerca de donde yo vivo, si yo lo conozco. Pues ve con él a ver qué te dice. Y ahí fue donde por primera vez nos dieron el diagnóstico de la distrofia muscular, extirpándole una sección de su pantorrilla, una pequeña sección de su pantorrilla. Y al acudir con el médico, cuando él me había dicho que lo hiciera, me comentó que no, que realmente todavía no le entregaban el resultado, pero que no era necesario, que él ya sabía lo que tenía. El doctor, de una manera muy sensible, nos comentó que lo más probable era que nosotros no nos fuéramos a quedar conformes, y de hecho así era. Cuando a mí me estaban diciendo cuál era el problema que podía presentar la distrofia muscular, pues la primera intención es que uno no lo cree. Dice, ¿cómo es posible que a un hijo mío le pueda suceder esto, no? Porque jamás en la vida habíamos escuchado hablar de una cosa similar, ¿no? Pues no es posible, ¿no? Escucha uno al doctor, pero ya está uno pensando por dentro, ¿a dónde voy a ir a acudir enseguida? Porque la verdad es un golpe muy fuerte, pero que no acaba uno de asimilar que así es, y no puede ser que a mí me haya tocado esto, ¿no? Y de inmediato pues a buscar otras opciones más.
Ahora, esta enfermedad, hablamos de que tiene un retraso en su desarrollo, pero ese retraso en su desarrollo también va a condicionar una debilidad muscular progresiva. Es decir, la debilidad muscular que va a presentar este niño le va a hacer que se caiga con facilidad. Ya sabe caminar, pero se tropieza con una facilidad enorme. No hay explicación para sus caídas. A veces creen que tiene un problema ortopédico, por ejemplo el pie plano. A veces creen que el niño es flojito y por esa razón no avanza como otros niños de su edad. Y la realidad es que tiene una debilidad que va progresando. Pero hay una cosa también. En apariencia, el niño que tiene una distrofia muscular pareciera un niño muy musculoso, pareciera un niño atlético. Y los papás se sienten como muy orgullosos, sobre todo el papá varón, porque está viendo que su niño parece un niño atleta, pero les sorprende que paradójicamente tenga debilidad. Y una debilidad inexplicable, porque el niño duerme bien, se alimenta bien, hace lo que los otros, simplemente que está retrasado en su desarrollo. Y muchos médicos quizás no estén entrenados para detectar este problema tempranamente y piensan que es un niño que a lo mejor presenta una flojera para hacer las cosas, cuando que en realidad hay una debilidad real. Entonces, esa debilidad va a ir aumentando y conforme el niño crece, esa debilidad se va haciendo más manifiesta. Sigue cayéndose el niño, se le caen las cosas de las manos, no puede correr o no puede brincar, aunque sí camine. Entre los 8 y los 10 años de edad, un niño con distrofia muscular suele ir dejando progresivamente de caminar y de repente llega un momento en que ya no puede dar un paso, ya no puede caminar, se cae con tanta facilidad, los papás están angustiados, algunos de ellos inclusive lo sacan de la escuela porque dicen, bueno, pues te están tirando los compañeritos, no te vayas a lastimar, se burlan de ti, preferimos sacarte de la escuela. Es que llegué a tener temor porque no, hasta el principio estaba así normal, no corría mucho. Después cuando tenía más dificultades para caminar, ahí es donde me entraba el miedo, o sea, ya es que ya saliendo de clases tenía que ir por un pasillo en donde algunos pasaban corriendo. Y yo iba así muy atentamente a ver si no escuchaba pasos atrás porque el que pase seguramente me arrolla y me avienta. No con todos, pero sí con uno que otro que me quería hacer la vida imposible. Y no molesta, había uno que hasta me ponía tachuelas donde me sentaba. Yo pienso que todo, y caigo en cuenta que he tenido muchos errores, que voy a hablar de algo que yo no hice, pero que ahora lo veo bien, o sea, lo veo bien claro, pues. Desde un principio que el doctor le pinta el pronóstico, como que trata de encapsular a su hijo, ¿no? Y se pierde de mucho. Al empezar queriéndolo proteger, lo saca uno de la escuela para que no batalle tanto con los compañeros groseros. Y se pierde si por un grosero se pierde de muchas amistades, qué error tan grande cometí. No tiene amigos ahorita muchos por mi problema. Él mismo me lo dijo. Él mismo me dijo una vez, yo se lo pregunté, a ver si repasamos nuestra vida o si volvieras a nacer, que dijo, yo no permitiría que me sacaras de la escuela, aunque no te lo reprocho, pero sí fue un error. Y eso porque él mismo estaba a gusto al no ir a la escuela, pero tampoco comprendía el error, pues. Y yo como mamá, sé lo que es la escuela, lo que le pudiera poder servir más. Ahorita se sentiría más realizado como otros muchachos que han ido a la escuela normal, que no les limitan o que no tratan de sobreprotegerlos. Entonces debe ser, pero claro, sí cuidando sus problemas de que no vaya a suceder un accidente porque no tienen la misma habilidad. Desde que empiezan a caerse, eso hay que hablar con los maestros, procurar que en la escuela no haya cosas peligrosas, todo eso sí verlo, pero no limitarlo a que no vaya, o sea, de a tiro limitarlo tanto como lo hice. Un paciente varón que nace con esta enfermedad tiene algunos síntomas que se manifiestan no cuando nace. O sea, cuando nace es un niño aparentemente normal, sano, que se puede mover bien, llora cuando tiene hambre o tiene frío o tiene sueño, se comporta como cualquier otro niño sano. Sin embargo, conforme va avanzando su edad, a los pocos meses, se va viendo que tiene un retraso en su desarrollo. Cosas que debería de hacer a determinada edad no las logra
no las logra realizar. Por ejemplo, no logra sentarse a la edad que otros lo harían, no logra gatear cuando podría hacerlo. Por decir algo, un niño que a los 8 meses de edad puede gatear, él quizás lo logra hasta los 12 meses. Y mientras el otro niño sano a los 12 meses camina, el otro lo va a hacer hasta el año y medio, hasta los 18 meses. Por esa razón es que es importante que todos los niños que tengan un retraso en el desarrollo psicomotor sean revisados adecuadamente, porque algunos de ellos van a presentar enfermedades neuromusculares y desde luego no pocos de ellos van a tener enfermedades como la distrofia muscular. A fin de cuentas, esa capacidad física se va disminuyendo y conforme el niño va entrando, acercándose a la adolescencia, va perdiendo la capacidad para levantar sus brazos, para doblar sus codos. Por supuesto, ya no camina y tiene que usar una silla de ruedas. Cada vez va perdiendo la independencia en las actividades de la vida diaria, como son el bañarse, el vestirse, el alimentarse, el trasladarse de un lugar a otro. Pues cada vez va a requerir más ayuda de sus familiares. Con mi hermano, el más chico, quizás, no sé, con el que a veces me costó trabajo. Sí, es que antes era más por el orgullo. Sí. O sea, de que él era mejor que yo en muchas cosas. Y hasta cuando jugábamos videojuegos también. Y siempre me ganaba él. Y bueno, yo soy que esos que pocos saben perder. O sea, y yo hasta lloraba y le gritó así por esa impotencia que me daba. Dije, ¿cuándo voy a ser más que alguien? Y, bueno, pero ya... O sea, era por cosas que no tienen... importancia. Sí, o sea. Y no, sí... Y otra cosa era porque con algunos les encantaba decirme cosas así que me no sé, es una plática así que donde me hacen preguntas que me molestan tal vez o cantan algo que me molesta escuchar hasta que componen una canción sobre mí, algo así. Acá está Rafa, venimos a ver el espectáculo de la Sirenita. Unas palabras de mientras, platícale lo del elevador. No se pudo subirme el elevador. Ya estábamos arriba y hicieron que lo bajaran. Ya ni modo. Bueno, no nos importa lo que él diga. Así que... Siempre, en la medida de nuestras posibilidades, tratamos de que él sintiera que nosotros lo considerábamos como a los demás hermanos, sin considerar ninguna diferencia, aunque bueno, tal vez de manera sin pensarlo, sea uno más sobreprotector. También pienso que a lo mejor el hecho de tenerla implícitamente lo hace a uno pues considerarlo y hacer alguna sobreprotección. Pero no, pues siempre siento que tuvimos una muy buena relación y estuvimos cercanos los dos todo el tiempo. Siento que todos quedamos en paz. Considero que la vida de un paciente con distrofia muscular de Duchenne debe llevarse lo más natural posible. Por supuesto que hay limitaciones físicas, pero esas limitaciones físicas se pueden compensar con la tecnología que existe al alcance, pero sobre todo con la voluntad. Debe existir una voluntad en primer lugar del paciente mismo, pero si no la hay de la familia, el paciente no la va a lograr. Los amigos influyen. La sociedad en su conjunto debe ofrecerles a estos pacientes la posibilidad de desarrollo. Entonces van a llevar una vida bastante cercana a lo normal. O sea, es una vida normal, pero no es vida con una absoluta plenitud, porque vamos, ellos quisieran moverse como cualquier otro. Pero si le preguntamos a un joven con Duchenne que tenga muchos de estos satisfactores solucionados, él va a decir que lleva una vida normal, a pesar de que no se pueda mover. No todo en la vida es caminar, y no todo en la vida es brincar, pero sí la convivencia, la comunicación y el deseo de superación, esos son universales. La vida la pueden llevar bastante cercana a lo que consideramos normal.
Yo no lo limitaría en todas las cosas que son buenas para cualquier persona. Por ejemplo, aquí tenemos una educación de mi familia y la de mi esposo, en llevar una vida ordenada en el sentido de no desbordarse en, pues, por ejemplo, voy a tomar el tema sexual, por un decir. Si yo no desearía algo para mi hijo, el otro que camina y que no tiene duchen, ni que tuviera relaciones extra o fuera de prematrimoniales o cosas de esas, si a eso te refieres, todo con orden. Si Dios les diera la licencia, porque los hay personas con Duchenne que han llegado a casarse y con otras distrofias yo los conozco, que lo vive al máximo, si lo vive y se enamora, y si eso yo lo aliento. Y él lo debe de saber, pero cosas que van contra la naturaleza o contra su propia salud, no por ser, no los considero yo vivir al máximo, los considero desperdiciar su vida. Los tratamientos actuales están enfocados, como mencioné, a prolongar la vida, a dar una mejor calidad de vida, a mantener lo más posible la funcionalidad del individuo, y también existen tratamientos multidisciplinarios para poder enfrentar de una mejor manera el proceso de la muerte, que es la tanatología. Ahora, no existe actualmente una cura para esta enfermedad. Está en investigación actualmente en varias partes del mundo la ingeniería genética, ya que se piensa que la curación pudiera darse a través de la inyección, pero no una inyección con las jeringas que conocemos, sino una inyección a través de virus, que son microorganismos microscópicos o submicroscópicos que van a penetrar hasta la célula y que pueden inyectar material genéticamente preparado por ingenieros genetistas que pueda llevar la orden de producir la distrofina, y de esta manera, sobre todo en un niño pequeño, poder tener la esperanza de que su organismo produzca, sus fibras musculares produzcan esta distrofina, y sus fibras musculares no se rompan y por lo tanto no se degenere el músculo y vengan todas las complicaciones que ya hemos hablado. Porque nos dijeron pues que no había forma de curar la enfermedad y que lo único que existía era pues posibilidades de poderla retardar un poco a través de terapia, a través de ejercicio, y de inmediato pues nos dirigimos a ello, ¿no? A que nos enseñaran cuáles eran los ejercicios que había que hacerle para retardar pues un poco más el efecto de la enfermedad, que nos habían dicho que a tal o cual edad esto tendría que manifestarse, ¿verdad? Y sí, efectivamente, así fue. Llegado el momento que nos habían mencionado, pues su movilidad fue ya de cero, y bueno, pues fue necesario la silla de ruedas, ¿verdad? Que por cierto pensamos que iba a ser un golpe muy fuerte para él. No sé si así haya sido, porque la verdad nunca lo manifestó. La aceptó aparentemente de muy buena forma, sin haberse revelado para nada, sin ninguna manifestación de desacuerdo, de desaprobación. Entonces la verdad no sé hasta dónde haya sido el impacto que haya sufrido él una vez que vio la silla de ruedas, ¿verdad? La distrofia muscular característicamente ataca principalmente el músculo. Lo que llamamos el músculo esquelético es aquel músculo que se encuentra en los brazos, en las piernas, en el tronco, y que nos permite movernos voluntariamente. Cuando queremos hacer algún movimiento, nuestro cerebro manda la orden, y nosotros a través del sistema nervioso periférico también vamos a tener posibilidad de activar a los músculos y moverlos. El problema aquí no es que haya un problema a nivel del sistema nervioso. El sistema nervioso central, cerebro, cerebelo, médula espinal, nervios periféricos están intactos, están bien. El problema es a nivel del músculo. Entonces, el órgano que se lesiona es el músculo. Se rompe la fibra muscular y por esa razón se va destruyendo, porque al momento de que se rompe hay un proceso inflamatorio y entonces viene una fibrosis, es decir, son fibras de relleno que van a tratar de
cicatrizar, por así decirlo, el músculo lesionado. Pero también hay otros órganos que son afectados. Otros órganos que tienen músculo, por ejemplo, el corazón. El corazón tiene un músculo, pero no es voluntario. Late a pesar de que nosotros tengamos conciencia o no de ello. El corazón sigue latiendo, pero es un músculo muy parecido al músculo esquelético. Entonces se llega a afectar también por esa misma razón y provoca un tipo de enfermedad que se llama miocardiopatía dilatada. Esto quiere decir que el músculo pierde también su fuerza, se va haciendo muy grande y necesita evaluaciones cardiológicas con frecuencia, sobre todo a partir de la adolescencia, aunque algunos niños también empiezan a tener problemas. Pero hay otro órgano que es afectado secundariamente a lo que viene siendo la deformidad del tórax. O sea, si los músculos pierden la fuerza, se desequilibra el tronco y a la larga la columna vertebral se va desviando, sobre todo la desviación lateral o escoliosis. Eso provoca una deformación de todo el tórax, de tal manera que alguno de los pulmones queda prácticamente aplastado. No puede respirar el individuo. Y entonces, aunque el pulmón no tenga músculo, también es afectado, pero secundariamente a una deformidad de la caja torácica, y eso le puede costar la vida, tanto ese problema como el problema de corazón le puede costar la vida al joven con distrofia muscular de Duchenne, porque puede tener complicaciones como serían las neumonías. Entonces es muy importante saber que uno de los principales órganos que se afectan, pero secundariamente, viene siendo el pulmón. Pero no se me llega la hora. Te dije que me tenía que levantar antes. ¿Qué quieres hacer? Vamos a estar la garganta. Afinar, ahorita el camino las finas, ¿no? Y no desayunado. El camino todavía. ¿Este aparato para qué es? Este le ayuda a respirar en la noche, que es cuando bajan todavía más sus fuerzas. Y entonces entra muy poquito oxígeno, pero este le avienta el que necesita porque está calibrado a su capacidad que tiene en el día. Y entonces es como si estuviera de día y se oxigena muy bien. Bueno, desde un principio nos habían hablado de la perspectiva de vida que él tenía y nos mencionaron que uno de los tipos de esta enfermedad nos hacía llegar solamente hasta los 14 años, 13, 14 años. Y bueno, cuando nos pasamos ese límite, pues cada año que pasaba, pues era motivo de alegría para nosotros, ¿no? Entonces, siempre fue muy, fuera de este asunto, físicamente siempre fue muy sano. Entonces, ya cuando se presentó la enfermedad que lo llevó al hospital, pues viene a la mente la idea de que a lo mejor se acerca el tiempo, ¿verdad?, en el que su vida estará por concluir. Entonces, es una idea que poco a poco tal vez vaya influyendo en uno de tal manera que pues se va haciendo uno a la idea, valga la redundancia, ¿no?, de que va a llegar el momento. Fue difícil, me tocó estar con él un día antes, toda la tarde, y me da la impresión de que él ya tenía mucho problema para poder respirar, porque le decía a mi hijo que le apretara lo más que se pudiera la traqueotomía para poder respirar, porque él sentía seguro que le llegaba muy poco el aire. Entonces fue muy, muy desesperado para él, para todos, verlo con esa dificultad, pero después de un
un buen rato muy pesado, logró tranquilizarse y pienso que a lo mejor pudo regular su función respiratoria. Entonces yo le hice el comentario a mi hijo, el más chico, que iba a ser una noche difícil porque pues estábamos viendo cómo estaba la situación. Nos fuimos a dormir. En la mañana yo salgo muy temprano de la casa. Un poco antes de irme estuve con él, lo acomodé, como siempre. Y antes de irme me asomé y todavía le dije, ya me voy, hijo, nos vemos al rato. Y me dijo que sí, está bien. Cuando llego a mediodía del trabajo, me reciben con la noticia de que estaba en coma, pues. Que eso les había dicho el doctor. Pero parece ser que para entonces pues ya había terminado cuando yo llegué del trabajo. Y que lo que nosotros veíamos que hacía como que respiraba, la verdad era el aparato al que estaba conectado, el que influía pues para que se diera esa manifestación. ¿Qué me gustaría hacer? Pues alguien interesante, alguien emprendedor. Y parte de ello ser cantante, yo creo que es a lo que más le he tirado, lo que más ha estado en mi mente, que por ese mismo motivo estoy pensando pues no sé, en grabar un disco con alguien que tiene un estudio. Todavía no es así de que una disquera profesional y eso, pero eso se irá dando poco a poco. Gracias por haberte conocido, por haberme sonreído, por mirarme, por hablarme. Gracias por haberme amado tanto, por mi risa, por mi llanto y por todas tus palabras, mi Dios. Yo he visto cada paso de su vida y lo veo feliz. Es de lo que yo le doy gracias a Dios, por lo menos hasta ahorita, de que me diagnosticaron una enfermedad ahorita, pues que serán unos 15 o 16 años. Yo no lo he visto sufrir gravemente y eso me satisface mucho. Puedo considerar incluso que es más feliz que mis demás hijos. Goza todo, hasta la lluvia, como ahorita está esperando que llueva porque es su felicidad que llueva. Es más, dice que si no llueve, ya no le importan las cosas vanas, no quiere ni ver televisión. Le gusta que el campo esté verde, todo. Él me ha enseñado a ver en cada detalle de la naturaleza o de las cosas que suceden, que vale la pena vivir, aún con ese tipo de problemas como él los tiene. Él es más feliz que en mi propia familia, que ni yo, que ni mis demás hijos. Me lo ha demostrado. Solamente que pues el vacío que queda físicamente lo llena el recuerdo de tantas cosas que vivimos y frecuentemente estamos recordando tantas cosas que vivimos juntos. Y bueno, esto llega a superar el vacío físico, ¿no? De ya no tenerlo. Y bueno, pues solamente que las personas que tengan hijos con este problema, pues,
que procuren estar cerca de ellos lo más que se pueda. Creo que esta enfermedad sí es una enfermedad difícil de sortear porque no hay una cura, pero que no debemos de bajar la guardia, que debemos de salir adelante, debemos buscar que sean personas íntegras y familias íntegras, porque en este caso no tendemos o no pensamos solo en el paciente o en el enfermo de Duchenne, o en el alumno de Duchenne, o en el trabajador con Duchenne, sino en la familia entera. Son familias que debemos de pensar, que deben de armonizarse, que deben de vivir felices, que deben ver hacia adelante, aún en los casos más terribles en los que, por supuesto, todos estos pacientes van a morir. Pero como yo les decía a algunas de las mamás o a algunas personas en algunas conferencias, de algo siempre debemos estar seguros. No todos los seres vivos, como nos decían en la escuela, que nos decían todos los seres vivos nacen, crecen, se reproducen y mueren. Ahora sabemos que no todos los seres vivos nacen, no todos crecen y no todos se reproducen, pero sí, absolutamente todos mueren, todos nos morimos. Tenemos que vivir, la vida no es precisamente sufrir por esto que tenemos. O sea, yo me siento muy feliz, siento que he sido feliz toda mi vida. Y que hay que ver el lado bueno siempre, el lado positivo, hay que ser positivos.